Entonces, continuando con el ejercicio de método con retornos, aquí dice que es indispensable conocer el plano cartesiano, entonces vamos a explicar qué es, ¿no? Vamos a irnos aquí a este programa llamado Krita. Bueno, tengo un curso de este programa aquí también, así que pueden tomarlo si desean. Entonces vamos a explicar qué es un plano cartesiano. Estas líneas azules o de color celeste o turquesa que vemos acá es el eje X, que también se le conoce como lo que es el eje de las abscisas, mientras que esta línea vertical se le conoce como el eje de las ordenadas, que le corresponde tanto a lo que es el Y el menos Y. El cruce de ambos se denomina lo que es el origen de coordenadas y se le denomina como 0.0. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos lo que es el plano cartesiano? Supongamos que nosotros tengamos 5 números en esta recta, que obviamente puede ser hasta el más infinito, ¿no? Que es el 1, 2, el 3, el 4 y el 5, en lo que es el eje X positivo, porque el eje X negativo vendría a ser menos 1, menos 2 y así así. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, en lo que es el eje positivo en y aquí vendría a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así hasta el menos infinito, más infinito, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, supongamos que esto de acá lo dividimos nosotros en cuadrados, ¿no? Así como esos cuadernos cuadriculados o las marcas de una vereda o las marcas de las losetas. Y quisiéramos denominar este punto, por ejemplo, el que tenemos acá. El, el que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se denominaría? Vendría a ser el 4.4. ¿Por qué? Primeramente siempre, en la nomenclatura siempre va a ir el X y el Y. Siempre. El X primero y el Y después. Así sean coordenadas negativas o no. El X primero y el Y después. Entonces en el eje X, porque es el primero que se pone, tenemos el número 4. Porque es 4 hacia aquí, hacia la derecha. Y también tenemos 4 en el Y. ¿Por qué? Porque es 4 a la derecha y 4 hacia arriba. Y tenemos este punto, 4.0 con respecto al origen de coordenadas, que es este de aquí. Luego, ¿este punto cómo sería? Este punto vendría a ser 3,5. Bueno, esto acá se le puede colocar así con paréntesis, si desea. Con paréntesis. Entonces vendría a ser 3.5. 3 hacia la derecha, 3 en el eje X y 5 en el eje Y hacia arriba. Supongamos que nosotros tuviésemos, por ejemplo, aquí, tuviésemos esto. Vamos un rato. Supongamos que nosotros quisiéramos saber esta coordenada aquí, a sabiendas que esto es -4, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la coordenada de este punto. Como esto es -4, y mientras va a seguir bajando va a ser -5, -6, así, así. Es -1, -2, -3, así. Quisiéramos saber cómo sus coordenadas. Recuerden que primero nosotros tenemos que mencionar al X, entonces es 2 hacia la derecha, 2 hacia la derecha y 4 hacia abajo. -4 en este caso. Perdón, aquí le pongo un más. Porque recuerden que en segundo término siempre se coloca el Y. Y todo con respecto al origen de coordenadas, ¿no? Igual aquí, ¿no? Si es que nosotros tuviésemos otro, aquí por ejemplo, este punto de aquí, ¿cómo nosotros lo llamaríamos, ¿no? Vendría a ser, recuerden, el X se menciona primero, entonces vendría a ser -2 y 5. Eso en resumen cuentas es lo que es el plano cartesiano, ¿no?
hallar coordenadas, posiciones en un espacio, ¿no? En dos dimensiones en este caso, o en tres dimensiones si colocas lo que es el eje Z, que va para acá. Entonces con eso nosotros también podemos trazar curvas aquí, por lo que son las funciones matemáticas, podemos trazar por ejemplo, la curva de lo que es el x cuadrado, hay lo que es la ecuación de la recta en geometría analítica, ecuación de la elipse y toda la matemática que ya viene. Entonces, ¿por qué les explico esto? Para... Esto de acá lo voy a dejar como imagen para que puedan revisarlo. Voy a dejar como imagen, así que no se preocupen tanto. Nuestro ejercicio nos dice, ¿no? Se tiene un espacio de 20 por 40 unidades de de un espacio de 60 por 80 unidades. Bien, entonces vamos a graficar esto primero. Entonces vamos aquí al Krita. Cerramos esto porque ya no nos es conveniente. No, ya no. Bien, entonces nos piden que hay un espacio de 60 por 80 y un espacio de 20 por 40. ¿Cómo entendemos eso? Yo lo entendería de la siguiente forma. Vamos acá, creamos una tutorial. Creamos un... Cuando nosotros trabajamos con lo que son posiciones, con lo que son medidas, así como 30 por 40, 60 por 40, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un punto de referencia, ¿no? Para poder nosotros trabajar ahí. Y en este caso, nuestro punto de referencia vendría a ser, ¿no? Nuestro punto de referencia vendría a ser lo que es el eje de coordenadas, ¿no? En este caso vendría a ser el eje de coordenadas. ¿Y por qué el eje de coordenadas que vendría a ser esto, ¿no? Se dice que tenemos un espacio de 60 por 80 unidades. Y como les había mencionado que primero se menciona lo que es el X y luego el Y, entonces si nos dice que tenemos un espacio de 60 por 80, lo que nos está diciendo es que tenemos un espacio de esta manera. ¿Ok? Por ejemplo, es un espacio de 60 por 80. Perdón. De 60 80. Vamos a multiplicar esto de acá. Igual, la cosa es que la... No, no, está bien acá. Hay que mantenerlo así. Tenemos un espacio de 60 por 80, ¿no? Vamos a... Si es que quisieran saber manejar un poco más esto, todo lo que estoy haciendo de manera rápida, tengo un curso de este tema que podrían revisarlo si desean. Entonces vamos a revisarlo acá. Y a la vez tengo un espacio de ¿cuánto? De 20 por 40 unidades. Vamos aquí. Espacio de 20 por 40 unidades. Como les había mencionado, en este caso el X es lo que se menciona primero y el Y después. Entonces X es 20 y el Y es 40. Y aquí el igual también. El 60 es el X y el Y es igual al 80. Entonces, ¿qué más nos dice? A ver. Que retorne true si el personaje aparece de manera aleatoria. En escena, en escena aparece el cuadrilátero de 20 por 40. Aparece, retorne true si el personaje aparece en escena aparece en el cuadrilátero de 20 por 40. Y false si es en lo contrario, ¿no? Usa la función random range. Claro, porque si te está pidiendo que es aleatorio, entonces ya el random range tiene algo que ver, ¿no? De acuerdo al resultado de esto, obtener log por log, alerta de posición si es true y sin peligro si es false.
Eso es lo fundamental. Ambos cuadriláteros son concéntricos. En otras palabras, nos están diciendo que, por ejemplo, un enemigo, por ejemplo, si es que el enemigo aparece dentro, digamos, en la parte melón, en la parte naranja, nos tiene que retornar un true. Pero si es que el enemigo nos aparece en la parte, digamos, espérate, en esta parte más o menos roja, tiene que ser false. Es decir, como en esos videojuegos donde el enemigo aparece en cualquier lugar, si se aparece aquí, en este cuadrado, está bien. Y si no, bueno, está mal, es falso. Pero el asunto es que este puede estar acá, puede estar acá, puede estar aquí, puede estar aquí. Entonces, lo fundamental de esto es que nos dice que son concéntricos. En matemática o en geometría, decir que algo es concéntrico significa que es algo que comparte su mismo centro. En este caso, el centro de este cuadrilátero es este de aquí, este rojito que vemos acá. ¿Sí? El centro este también, el centro del cuadrilátero mayor es este de aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer es sacarlo un poco y ya está. Significa que comparten el mismo centro. De la misma manera también si tuviésemos, por ejemplo, dos circunferencias, y si te dijera que son concéntricas, más o menos sería este punto, ¿no? Que comparten el mismo centro. Concéntrico es igual a que comparten el mismo centro. Vamos a escribirlo acá. Concéntrico comparte el mismo centro, ¿no? Entonces, también, si es que esto comparte el mismo centro, también nos está dando a entender de manera matemática, de manera geométrica, visual, que esta distancia es igual a esta, ¿no? Esta distancia va a ser igual a esta. ¿Y por qué lo digo? Por eso. Nosotros tenemos un cuadrilátero acá, una figura geométrica, en este caso, ¿sí? Su centro es este, ¿no? Su centro es este. Entonces, como es su centro, la distancia de este centro hacia esta arista, esto, es la misma que este hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el centro siempre tiene que partir en distancias equidistantes con respecto a sus extremos, ¿no? A sus vértices, a sus aristas. Porque si es que el centro estaría acá, y esto fuese 5 y esto fuese 20, ya no sería el centro, sería un punto ubicado en cualquier lugar. No sé si me entienden. Es el centro. Entonces aquí es L, la longitud L, y aquí es una longitud L. Y de aquí también, esta distancia es la misma de aquí hacia acá, hacia arriba, y de aquí hacia abajo. Una distancia, por ejemplo, A o lambda, y una distancia también lo que es lambda, ¿no? Y aquí lo mismo de aquí hacia las esquinas y lo mismo. Esto funciona si es que es para este cuadrilátero y para otros también. De la misma manera que en esta circunferencia. En esta circunferencia, digamos, el centro que es este de aquí, o el radio, porque en circunferencia se llama radio, el centro del radio, esto acá es el radio, es lo mismo que de aquí hacia acá y aquí hacia aquí, ¿no? Y como comparten el mismo centro, la figura pequeña y la figura grande también es lo mismo de aquí hacia acá que de aquí hacia acá. Entonces, partiendo de ese punto, nosotros damos cuenta que esta distancia aquí es la misma y de aquí hacia allá. Entonces, entendemos de manera geométrica que esta distancia, esto de acá, vamos a ver, esta distancia
es exactamente la misma que esta, ¿no? Y esta es igual a esta. Genial. Tenemos concéntricos, ¿no? Igual, si es que igual no solamente funciona para figuras semejantes como las que tenemos acá, también funciona para lo que es figuras irregulares, figuras distintas, ¿no? Porque si nos dijeran, por ejemplo, que este cuadrilátero es concéntrico o es concéntrico con este, como recuerden, concéntrico solamente es que comparten el mismo centro, así simplemente lo mandas acá, ¿verdad? Y esto, ¿no? Y son concéntricos sí porque comparten el mismo centro. Y de la misma manera, lo mismo acá, lo mismo para acá y para acá. Bien, no hay problema. Entonces esto acá ya podemos borrarlo. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos estas dos figuras? Nos dicen que esta figura, nos dicen que esta figura mide 60 por 80, 60 en X y 80 en Y. Y que esta figura chiquita es un 20 por 40. Bien, entonces, ¿cuál es la utilidad de lo que les expliqué acerca de lo que es el plano cartesiano? Es que nosotros tenemos que tener una referencia, y en este caso nuestra referencia va a ser acá el centro de coordenadas. Entonces, esto va a ser así. Va a estar acá, y esto va a estar aquí. De tal manera que este es el centro de coordenadas, va a ser el 0.0, y este de aquí va a ser el 60, porque su y es 60, 60 acá. Ah, ok. En su 60 sobre 0 va a ser este punto. Y este punto de aquí va a ser ¿cuánto? Va a ser 60 hacia acá y 60 hacia aquí. ¿Y qué más? 80, ¿no? Porque es 60 por 80. Entonces 60 aquí y 80 hacia arriba. Tendríamos así. 60 por... Recuerden que el X es el que se escribe primero y el Y después, así. 60 por 80. ¿Le parece, no sé si me entienden, le parece si hago esto un poco más grande ya que lo han entendido mejor? Porque si es que yo hago esto grande, eh, este es su medida original, ¿no? Este es su medida original, 60 por 80. Si es que yo hago grande, esto de acá va a crecer y puede que no se entienda, pero no sé si me hago la referencia, ¿no? Me hago a entender. Esto de aquí es 60, esto de aquí es 80, esto de aquí es 20 y esto de aquí es 40. Vamos a hacerlo un poco más grande para entenderlo. Porque, bueno, ya podemos entender esto, ¿no? Así que vamos a... agrupar, lo escalamos. Nos damos cuenta que esto de aquí es 60, 0, y este de aquí es 60 por 80. Aquí vendría a ser 0, 0. Aquí vendría a ser 0,80. 0 porque, bueno, ¿no? En X no ha avanzado nada.
Pero sí tiene sus 80 aquí, ¿no? Este punto acá vendría a ser 60 por 80 y este acá vendría a ser 60, 0. Y aquí también igual, ¿no? Acá también vendría a ser sus propias coordenadas. Pero hay que acordarnos que esta distancia va a ser la misma que esta. Entonces, si nos están diciendo que esto de acá vale ¿cuánto? Vale 20, porque esto vale 40. Todo esto de acá vale 60. Entonces 20 menos 60, 40. Entre 2, 20. Si cada de estas rayitas de aquí vale 20. Vale 20. Vale 20, ¿no? Porque 20 más este 20, 40 más este 20 es igual a 60, ¿no? Que es la distancia que esto mide. Entonces, si esto acá vale 20, ¿esto de aquí cuánto tendría que valer? ¿Listo? ¿Esto acá cuánto tendría que valer? Vendría a valer 20 hacia aquí, pero ¿cuánto hacia arriba? Ah, hay que verlo también. Hemos dado cuenta que esta parte de aquí vale ¿cuánto? Vale 40. Entonces, 40 menos 80, 40. Entre 2, 20. Entonces coincidimos, vemos que la coincidencia que para este punto de aquí también vale 20. 20. Esto acá también vale 20, ¿no? Entonces 20 más 20, 40. Más el 40 de aquí está el 80. Entonces, este punto de aquí vendría a ser el 20, 20. ¿Por qué? 20 en X y 20 en Y. Luego, este punto de aquí vendría a ser el 40 en X, es decir, 20 de acá, más el 40 de este, más el 20 de acá, es 40. Y el 20 arribita. Entonces vendría a ser un 40 sobre 20. Este lado de acá vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser un 20 en X, acá, 20 en X, y un 60 en Y. El 20 de acá, más el 40 de acá, se vendría a ser un 20 sobre un 60. Recuerda que el X se escribe primero. Y aquí vendría a ser lo mismo, ¿no? Este 20 más este 20. Este acá vendría a ser 40. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que el personaje aparezca de manera aleatoria. Tiene que aparecer en esta franja de colores de amarillo, ¿no? Mostaza, bueno. Y si es que aparece en estos lados de aquí, se le considera como falso, ¿no? False. Y bien, entonces ya acabamos con la clase. Hasta luego.